8:36 de la mañana avanzamos en esta edición de Business Conexión en Negocios Televisión y recibimos a esta hora a Juan Tugores, catedrático de Economía en la Universidad de Barcelona. Juan, muy buenos días. Hola, buenos días. Bueno, acabamos de atender a las declaraciones que acaba de lanzar Ignacio Visco del Banco Central Europeo, señalando que esas expectativas del Banco Central Europeo, que calcula que esa batalla contra la inflación, ese 2%, se alcanzará en 2025, está muy lejos. Él cree que va a ser antes y que esa caída que se está viendo en los precios, en la energía, va a acabar también afectando a esa subyacente. No sé cómo interpreta esas declaraciones y hasta qué punto coincide con ese calendario que anticipa esa batalla. Bueno, hasta ahora el planteamiento de los bancos centrales principales, el Banco Central Europeo, la Reserva Federal, el Banco de Inglaterra, se podría resumir en la prudencia, o como alguien dijo, que el combate contra la inflación era más una maratón que un sprint, y por eso las referencias a 2025 como el momento en que volver a ese famoso 2%, en que dar por ganada la batalla contra la inflación, se referían al 2025, era una pauta temporal prudente, que hoy un alto cargo del Banco Central Europeo pues, se atreve a decir que quizás para 2024 pues, la batalla podría estar ganada, pues es una buena noticia de que disponen de indicadores más precisos de los que tenemos en común de los mortales y que por tanto pues quizás esta lucha contra la inflación se está yendo un poquito mejor de lo que hasta ahora se temía o se esperaba. Bueno, vamos a ver en qué se concreta, porque históricamente, desde que empezó la actual fase inflacionista, ya por 2021, las autoridades de los organismos internacionales se habían equivocado infravalorando la magnitud de la inflación, luego se pasaron al extremo contrario de mucha potencia, 2025, ahora dicen 2024, pues vamos a esperar, pero en cualquier caso es un punto de inflexión moderadamente positivo esta noticia que usted comenta. Mirando precisamente a las declaraciones en las últimas horas, también hemos escuchado a Janet Yellen en ese marco de la cumbre del G20 de ministros, de responsables de finanzas y de gobernadores de los bancos centrales, mirando, como no puede ser de otra manera, de forma constante a China, a esos datos en los que se sigue enfriando esa expectativa de recuperación del gigante asiático y señalando cómo reconoce que va a tener efectos en grandes economías en Asia, pero descartando una vez más un escenario de recesión en Estados Unidos, señalando que la fortaleza del mercado laboral continúa y que se va a conseguir esa batalla contra la inflación con ese mercado laboral fuerte. Todo esto además después de esos datos que también han sorprendido, mejor de lo esperado, de inflación en Estados Unidos. ¿Cómo está viendo la situación, la radiografía de la economía de Estados Unidos y esas declaraciones de Yellen, además, sobre el impacto o no que puede tener de China? Bueno, la economía de Estados Unidos es famosa por su resiliencia. En las últimas décadas, en cada situación de crisis, Estados Unidos nos sorprende saliendo de las crisis con mayor solvencia y con mayor flexibilidad que otras economías del mundo, incluyendo la europea, incluyendo pues también la China. Es una máquina productiva que, pese a todas sus críticas que recibe, es enormemente resiliente y está aguantando pues razonablemente bien, y creo que continuará siendo así. De todas formas, el problema ahora no es tanto lo que suceda con una economía de Estados Unidos, que va ganando lentamente sus batallas de reducir lentamente la inflación, de mantener un crecimiento económico con un mercado de trabajo razonablemente potente. Todo Estados Unidos creo que lo está haciendo. Las amenazas en los últimos tiempos están en una desaceleración en China algo más pronunciada de lo que se esperaba, aunque quizás hemos ya de empezar en la normalización de China como un actor económico. Uno de los ítems que hay que incluir es que hasta hace poco considerábamos que si China no crecía al 5 o al 6% era un desastre. Cifras inimaginables como referencia para cualquier otro país del mundo, pues quizás en la normalización
del papel de China en la economía mundial, pues también debemos incluir que tasas de crecimiento más modestas son perfectamente aceptables, son las que serían sostenibles, y que China, pues como los demás países del mundo, está sujeto a unas fluctuaciones cíclicas y que puede tener, y ha tenido en los últimos años en varias ocasiones, episodios de crecimiento más lento, que más allá de los inconvenientes cíclicos tampoco supongan un planteamiento apocalíptico para la economía mundial. Y algo podemos decir también de aquí en la vieja Europa. Ayer mismo el Fondo Monetario Internacional publicaba su informe sobre Alemania, en la que preveía un crecimiento negativo, menos 0,3% para el conjunto del año 2023, lo cual objetivamente es una mala noticia, pero también pronosticaba una cierta resiliencia y una recuperación para 2024 si las circunstancias geopolíticas lo permiten. Por tanto, son tiempos de crecimiento modesto, pero lo importante en estas complicadas circunstancias es la resiliencia, que las cosas se vayan haciendo razonablemente bien, que las dificultades se vayan afrontando con razonable pragmatismo. Y sinceramente creo que más o menos se está yendo por este camino. Estaba introduciendo en ese comentario ahora mismo ese diagnóstico del Fondo Monetario Internacional y esas previsiones en torno a Alemania ligadas a si las condiciones geopolíticas lo permiten. Precisamente mirando a esas tensiones al escenario internacional y en medio de lo que está siendo esa batalla contra la inflación, llegamos a lo que es, sin lugar a dudas, una nueva piedra en el camino. Se suspende el acuerdo del grano. Rusia no ha visto razones para prorrogarlo y ahí es cuando de nuevo vuelve a encenderse la preocupación, la mirada en esos precios del trigo y, por supuesto, esos cereales que ya despertaban la alerta hace un año y que se ha ido prorrogando ese acuerdo, pero vuelve a saltar por los aires. ¿Cómo mira a lo que puede ser en la sombra el alcance de ese acuerdo del grano y más en medio de esa batalla contra la inflación? Bueno, objetivamente es una mala noticia, es una pésima noticia. Hasta ahora, dentro de la confrontación bélica entre Ucrania y Rusia, entre bloques, si usted quiere, pues se había mantenido un remanso de una cierta normalidad en el suministro de cereales y de fertilizantes al resto del mundo, especialmente a países africanos o a países de algunas zonas de Asia con bajos niveles de renta, y esta excepción, este suministro de cereales y fertilizantes, pues ahora se ve interrumpido, anunciando, pues como es obvio, pues más subidas de precios o más riesgos de desabastecimiento, muchos de ellos afectando a países especialmente vulnerables, especialmente en situaciones especialmente delicadas. Esto objetivamente es una mala noticia. La utilización de los alimentos, del suministro de alimentos a la población mundial como arma de guerra, pues es una escalada que hasta ahora se estaba evitando y que volvemos a tener encima de la mesa, pero también hay que ser conscientes de algo que señalan los informes internacionales, y es que desde febrero del año 2022 pues todos nos hemos acostumbrado a buscar fuentes alternativas de aprovisionamiento. Países africanos que dependían al 100% de los cereales que llegaban del Mar Negro o los fertilizantes que llegaban de Rusia, o sea, cereales de Ucrania o fertilizantes de Rusia. Muchos países africanos desde febrero del 2022 han empezado a diversificar, a comprarlos en Argentina, a comprarlos en Estados Unidos, a comprarlos en parte en Europa, a comprarlos a otros proveedores. Por tanto, las restricciones de suministro en el último año y medio nos han obligado a todos, también en el caso de los alimentos de los países africanos o asiáticos, a buscar fuentes alternativas de suministro, como Rusia ha buscado fuentes alternativas a los de venta de los productos que los occidentales les hemos dejado de comprar. Por tanto, un año y medio de guerra han generado ya estos mecanismos de resiliencia, de aprovisionamiento alternativo, pero obviamente es una mala noticia que le corten este suministro de cereales, porque significa que cada vez se respetan menos cosas en este enfrentamiento bélico, y por tanto las islas de racionalidad que había para intentar ser moderadamente optimistas de que había alguna esperanza de que las cosas se hicieran con cierto sentido, pues se van disipando a medida que llegan este tipo de noticias, que esperemos que se reconduzcan. Incluso Turquía, que ha mantenido una posición, digamos, equidistante, es el primer país que está presionando a Rusia para que este aspecto tan radical y tan insensato de su política pues sea corregido rápidamente. Antes de terminar, porque comenzábamos de alguna manera
agarrándonos a lo que son las declaraciones que están ofreciendo esas grandes voces como Ignacio Visco, como Janet Yellen, pero sin lugar a dudas no hemos terminado de poner el foco en lo que va a ser la traca final de este mes de julio, antes de las vacaciones de agosto, antes de ese Jackson Hole, con las reuniones de los bancos centrales la semana que viene, con permiso además del Banco de Japón, que podría ir sorprendiendo, sobre todo con esas perspectivas de inflación, y con el protagonismo de la Reserva Federal y del Banco Central Europeo en un momento muy diferente con respecto al de Japón. Quería preguntarle cuál es su expectativa sobre lo que podemos esperar la semana próxima. Pues la verdad es que no lo sé, porque los bancos centrales tienen información mucho más precisa sobre los datos y los microdatos más que nosotros, el común de los mortales. Lo que sí es, quiero expresar mi confianza de que hasta ahora creo que los bancos centrales han respondido de forma razonablemente correcta a lo que es su principal faena, el trabajo que la sociedad les encomienda, que es controlar la inflación. Ha subido los tipos de interés, a veces excesivamente en la opinión de algunos, pero yo creo que ha hecho su trabajo y creo, permítanme expresar mi convicción de que los bancos centrales continuarán haciendo el trabajo que les toca para gestionar los problemas económicos en la parte que les toca, que es básicamente la inflación, y que aquellos que critican a los bancos centrales por no ser sensibles a otras dimensiones de los problemas económicos, como pues decirles que ojalá las otras ramas de la política económica, las políticas fiscales, las políticas estructurales, las políticas energéticas, las políticas medioambientales, ojalá estas otras ramas de la política económica se estuvieran gestionando con la solvencia y el pragmatismo que, a mi entender, los bancos centrales están utilizando en la parte de responsabilidades que les es propia. Pues muchísimas gracias una vez más por este tiempo de análisis y por ayudarnos a comprender el contexto. Juan Tugores, catedrático de Economía de la Universidad de Barcelona, gracias, feliz jornada, feliz negocio, hasta la próxima. Buenos días.